Bueno, hoy lo que vamos a ver es separación de los sistemas materiales, los métodos de separación. Yo voy a empezar a leer, pero necesito la colaboración de ustedes porque es muy largo. ¿Sí? Ahí, ¿qué voy a hacer? Dice, como la mayoría de los sistemas materiales son mezclas de sustancias, muchas veces en el proceso de industrialización, industriales, es necesario separar los componentes que forman una mezcla para poder utilizarlos para fabricar productos. Así, por ejemplo, si se separan los componentes del petróleo, se obtienen del otros materiales muy importantes como la nafta, el asfalto y el queroseno. Muchas veces es necesario separar componentes en beneficio de nuestra salud. Por ejemplo, para potabilizar el agua de los ríos es necesario separar las partículas de materiales que hay en ellos. En el día a día es habitual separar los componentes de una mezcla. Por ejemplo, al cocinar fideos, es necesario separar el agua de cocción antes de servirlo. O cuando hacemos arroz también, por ejemplo. Separamos, vamos a colar el arroz, entonces filtramos el agua y el arroz lo ponemos el queso, los gustos que queremos y nos servimos. Para separar los componentes de una mezcla se aprovechan las propiedades o características particulares de cada material, que los diferencian entre sí. Estas características diferenciadas se mantienen aún cuando las sustancias estén perfectamente mezcladas. Por ejemplo, para separar la sal de una mezcla de arena con sal, podríamos agregarle agua, ya que la sal se diluirá al contacto con el agua, y no así la arena. Existen distintos métodos para separar los componentes de un sistema, según se trate de un sistema heterogéneo o un sistema homogéneo. Sin embargo, en todos los casos se parte de una mezcla de sustancias y se obtienen tras la aplicación del método. Las sustancias que se formaban, la mezcla original, cada uno por separado, manteniendo sus características. Recuerden que la clase pasada dimos sistemas homogéneos y heterogéneos. ¿Quién se acuerda que era un sistema homogéneo? A ver, que active su micrófono y me diga, no importa si nos equivocamos, porque estamos acá para aprender. ¿Y quién se acuerda que era un sistema heterogéneo? Un sistema homogéneo es cuando no puedes diferenciar los componentes que tiene ese sistema. Claro, a simple vista no lo podemos diferenciar. Puede haber varios componentes, pero vemos todo una sola cosa, digamos, ¿sí? ¿Y cuántas fases tiene el sistema homogéneo? Uno. Uno, bien, perfecto. Puede tener muchos componentes, pero tiene una sola fase. ¿Y el sistema heterogéneo? Es un sistema que se puede diferenciar los componentes a simple vista. Bien, es un sistema donde a simple vista diferenciamos los componentes, perfecto. ¿Y cuántas fases tiene el sistema heterogéneo? Dependiendo de cuántos componentes tenga. Claro, puede haber, o sea, sí, va a tener más de una fase, ¿sí? Y ahí va a ser dependiendo de la cantidad de componentes que tenga y que se pueda diferenciar. Bien. Ningún componente se transforma en una sustancia nueva, ni en la mezcla, ni durante el proceso de separación. Los métodos de separación son, por lo tanto, un ejemplo de cambio físico y no de cambio químico. Ustedes el año pasado vieron que era un cambio físico y que era un cambio químico. ¿Recuerdan eso o no? Sí, profesora. ¿Se acuerdan el método que hicimos el proyecto, el del pan? ¿Qué le pasaba al pan? Algunos solamente lo que veían era que estaba durito, era la textura, cambiaba la textura. Y otros observaban después al tiempo que se ponía verde, ¿se acuerdan? Entonces ahí veíamos los cambios físicos y químicos. Cambio Profe, físico, ¿sí? el mío se me puso amarillo, no se me puso verde. Claro, por eso, a eso me refiero. Uno se ponía más durito, se ponía medio amarillento y el otro se ponía verde. El que se puso verde, ¿qué le pasó al pan? Se amosó. Se le agarró moho. Entonces ahí hubo un cambio químico, ¿ya? Porque se transformó ese pan que tenía harina, levadura y un montón de cosas, se transformó en otra cosa ya. O sea, yo así no me animo a comer. ¿Ustedes se animan a comer eso? No. No, ¿viste? Ya no es Creo que apto sí para sabía, pero
No, por Dios. Entonces, en cambio, cuando el pan, en los otros casos, algunos observaron que el pan se ponía un poquitito durito nada más. Sí, se puede comer. Todavía podemos comer, a no ser que esté recontra dura y nos sacamos un diente. Pero ahí hubo un cambio físico, ¿sí? Entonces, recuerden que el cambio físico sigue siendo el mismo material, sigue siendo la misma sustancia. En cambio, el cambio químico se transforma una cosa en otra totalmente diferente. Cambio físico, ¿se acuerdan que era cuando rompíamos un papel? Cambió la forma nada más, ¿sí? Pero sigue siendo papel. Pero en cambio, si yo ese papel lo quemo, dejó de ser papel, pasó a ser ceniza, se convirtió en totalmente otra sustancia. ¿Se acuerdan todo eso? Sí, Bueno, señor. pasamos a la separación del sistema heterogéneos. Para separar los componentes de mezcla heterogénea se pueden usar distintos métodos de separación de fases. Se los llama mecánico porque no involucran cambio de los componentes. A continuación se presentan algunos de ellos. Y acá voy a llamar a algunos de ustedes para que vayan leyendo. Le voy a ampliar un poquitito, entonces van leyendo. ¿Ven ahí mejor? Ahí. A ver, Sí, profesora. filtración. Franco Báez. A ver, ¿podés leer filtración? Sí. Bueno, te Sirve para escuchamos. separar sólidos de líquidos mediante un filtro cuyo oficio permite el Orificio. paso del líquido. Orificios permiten el paso del líquido, pero retienen el sólido. El líquido que atraviesa y se denomina filtrado, y el sólido retenido por el filtro, residuo. Bien, entonces acá tenemos uno de los métodos mecánicos de separación para los sistemas o mezcla heterogénea, es la filtración. ¿Qué pasa? Necesitamos un recipiente, un filtro, y ahí podemos separar el sólido del líquido. ¿Está? Lo que atraviesa, el líquido que atraviesa se va a llamar filtrado, y el sólido retenido que va a quedar en el filtro se va a llamar residuo. Ahora vamos con imantación. A ver, Pérez, Tiago. Imantación. Este método permite separar de una mezcla objetos que tienen propiedades magnéticas, como las limaduras de hierro, que quedan adheridos al imán. Bien. Gracias, Tiago. Aquí vemos que tenemos un imán y podemos separar todos aquellos componentes que tienen esa propiedad magnética, ¿sí? Pasamos por arriba y podemos separar, ¿sí? Ese es sencillito. Por ejemplo, tenemos las virutas de la virulana, ¿vieron? Si lo deshacemos todo y ponemos virulana y, por ejemplo, arena, vamos a pasar arriba el imán y ¿qué va a pasar? Se va a adherir al imán las virutas de la virulana. Seguimos con decantación. A ver, ¿quién puede leer? ¿Isaura? Sirve para separar los líquidos. ¿Puede correr un poquito más? Ahí Los está. líquidos no. Sirve para separar los líquidos no solubles que poseen distintas densidades. Se usa una ampolla de decantación que se abre y recoge el líquido de mayor densidad láser inferior en otro recipiente. Bien, a ver si se ve bien la imagen. No, hasta ahí nomás no se ve bien. La decantación entonces sirve para separar dos líquidos no solubles. ¿Qué quiere decir no solubles? Que no se mezclan. ¿Ah? Como por ejemplo el agua y el aceite. ¿Sí? Por ejemplo, esos son líquidos que no se mezclan. Para ello se necesita una ampolla de decantación, que es lo que ustedes observan en la imagen. Ese tiene una llave que vos al girar la llave, esa llavecita donde vemos la mano de esa persona, giramos y que va a recogerse el líquido que tiene mayor densidad. Va a salir primero el líquido de mayor densidad, que es el que se encuentra en la parte inferior. Entonces ese líquido vamos a recogerlo en un recipiente y el otro líquido que vemos de color medio rojizo va a quedar en la ampolla de decantación. Entonces ahí puedo lograr separar esos dos líquidos no solubles. Vamos a tamización. A ver, Egis. Permite separar sólidos cuyas partículas tengan diferentes tamaños.
se utiliza un tamiz, una malla metálica o plástica con poros, en el cual quedan retenidas las partículas del sólido de mayor tamaño. Bien. Entonces, gracias. Va a permitir separar los sólidos cuyas partículas tienen diferentes tamaños. Por ejemplo, ¿vieron que alguien tiene el papá o el tío o el hermano que trabaja en albañilería? Antes, no sé si se sigue haciendo, por ejemplo, la arena lo tamizan. Tienen así tipo un colador, por decirlo así, y que lo van moviendo, haciendo así y se va separando. Porque a veces se hace bodoquito o tiene alguna piedrita, tiene algo, entonces lo va refinando. ¿Sí? Seguimos con centrifugación. A ver, Duarte, Sergio. Duarte. Para separar los sólidos de los líquidos. Acércate más al micrófono, por favor. Espera, señor, le pongo más fuerte el micrófono. Bueno. El volumen. Para separar los sólidos de los líquidos. De diferente densidad. Las muestras se introducen en un centrifugado, un artefacto que gira a gran velocidad, permite que Sedimenten los sólidos a las partículas de la mayor sensibilidad. Bien, entonces la centrifugación, gracias Duarte, permite separar sólidos de líquidos, pero no vamos a confundir, ¿eh? Este es de diferentes densidades, ¿sí? ¿Cómo hace? Ustedes vieron, viste que dice se usa una centrifugadora. Eso parecido, ¿no? Por darle una idea. ¿Quién tiene centrifugadora en la casa que utilizamos mucho? El lavarropa, ¿vieron que se pone después lo último? Centrifuga, ¿está? Y que queda todo alrededor, al borde del tambor, queda una cierta cantidad de ropa. Y en el medio queda otro. ¿Quiénes quedan alrededor? No sé si observaron eso. La ropa que tienen otra densidad. ¿Lo que tienen qué? La ropa que tienen otra densidad. Sí, pero los dos tienen densidades, pero uno es más pesado y el otro es más liviano. Vamos a decirlo así. Entonces uno va a quedar más en el centro y otro va a quedar al costado. ¿Quiénes quedan al costado alrededor de todo el lavarropa? Sí. Los más livianos. ¿La remera queda? Bueno, entonces van a observar ahora para la próxima clase y me van a contar quién queda alrededor. Van a poner su lavarropa cuando la ven y presten atención. ¿Quién queda bien alrededor del tambor? Y después quién queda en el centro. ¿Sí? Quedan los más livianos, los más pesados quedan alrededor o en el centro, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a tría. A ver, ¿quién va a leer? Villalba. Tría. Consiste en tomar con pinzas o con la mano las fases sólidas de mayor tamaño que están dispersas en otro sólido o en un líquido. La fase más densa se deposita en el fondo del recipiente, sedimento, y la otra sobre nada, facilitando la separación. Bien, entonces, gracias. ¿Qué utilizamos acá? Una pinza. Con pinza o con las manos, queda más delicado con la pinza, vamos a separar la fase sólida, que tiene mayor tamaño, de la fase líquida, ¿está? Esa fase sólida que va a estar haciendo va a estar flotando y la otra que va a estar en el fondo del recipiente, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a sistemas de separación. Eso era para métodos heterogéneos. Entonces, ¿cuáles utilizamos para método heterogéneo? Filtración, imantación, decantación, tamización, centrifugación y tría.
Ahora pasamos para separar los sistemas homogéneos, que lo voy a achicar un poquito, si no, no lo vamos a poder leer. Ahí. Y dice, los componentes de una mezcla homogénea se pueden separar porque, aunque parezca lo contrario, estos no han desaparecido ni han perdido sus propiedades originales. ¿Está? ¿Se acuerdan que hoy dijo el compañero que homogéneo cuando no se lo podía diferenciar? Tenemos varios componentes y no diferenciamos qué tenemos. Vemos todo una sola cosa, vemos. Y pasamos a la destilación. Es uno de los métodos. Es un método empleado para separar los componentes de una mezcla homogénea. Dicha mezcla puede estar compuesta solamente por líquidos, por sólido. Enseguida se va a cortar, en 10 minutos se corta, así que vamos a volver a ingresar. Por sólidos disueltos, dicha mezcla, pueden estar compuestas solamente por líquidos, por sólidos disueltos en líquido o por gases licuados. El proceso se basa en aprovechar los diferentes puntos de ebullición de la sustancia. Existen dos tipos de destilación, la destilación simple y la destilación fraccionada. Y acá voy a ampliar, entonces alguien va a leer destilación simple y alguien va a leer la destilación fraccionada. A ver, ¿quién no leyó todavía? Velázquez, Hernán, destilación simple. Se utiliza para preparar un líquido de un sólido disuelto en él. Por ejemplo, el agua de una canilla tiene sólido disuelto. Al destilar se obtiene agua para destilada. Agua pura. Por un lado, y la mezcla de sales, que está disuelta por otro. Para esto se coloca de muestra un balón o un Erlenmeyer con un termómetro y se le conecta a un tubo refrigerante. Se calienta la mezcla con un mechero hasta alcanzar la temperatura de ebullición. El líquido que comienza a pasar a evaporarse, luego el vapor pasa por refrigerante, un tubo de vidrio rodeado por otro tubo por donde circula agua fría. Cuando el vapor se enfría y en el tubo de refrigerante se condensa y se cae un recipiente donde es recolectado. Bien, entonces, se utiliza para separar un líquido de los sólidos disueltos en él, ¿sí? Para eso tenemos, este es el equipo de destilación para destilación simple. ¿Qué tenemos? Este amarillito que vemos acá es el mechero. ¿Vieron que está encendido? Ahí vemos el fuego. Esta es una malla metálica. Este es el balón de destilación y ahí tenemos introducido el termómetro, como decía el compañero. Este tubo grande que tenemos acá es el tubo refrigerante, ¿sí? Este que está acá donde dice agua es el Erlenmeyer. Vemos que está conectado, estos son tapones y estas son mangueritas que van conectadas al agua, a la canilla. ¿Está? Ese es el equipo. Entonces, yo tengo acá mi sustancia, mi solución salina, dice. ¿Qué pasamos? Lo calentábamos. ¿Qué dicen? ¿Qué consiste el procedimiento? Por ejemplo, dice, le leo como decía mejor, entonces repetimos esta parte. El agua de la canilla tiene sales disueltas. Al destilarla, se obtiene agua pura, por un lado, y la mezcla de sales que estaban disueltas por otro lado. Para esto se coloca la muestra en un balón o en un Erlenmeyer con un termómetro y se lo conecta a un tubo refrigerante. ¿Está? Van ubicándose en la imagen. Se calienta la mezcla con un mechero hasta alcanzar la temperatura de ebullición del líquido, que comienza a pasar a evaporarse. Recuerda que la temperatura de ebullición es cuando empieza a hervir ese líquido. Luego el vapor pasa por el refrigerante, un tubo de vidrio rodeado por otro tubo por donde circula el agua fría. Cuando el vapor se enfría en el tubo refrigerante, se condensa, vamos a ver las gotitas de agua acá alrededor, y cae en un recipiente donde se es recolectado. Se va a caer acá, en este recipiente donde dice agua, esas gotitas. Entonces acá vamos a obtener las sales y acá las gotitas, ¿sí? Ahora pasamos a destilación fraccionada. A ver,
Morena, por favor. Activa tu micrófono y te toca a vos leer. Se emplea para separar los componentes líquidos que tienen distintos puntos de ebullición. El dispositivo utilizado es semejante al de la destilación simple, al que se le añade una columna llamada de fraccionamiento, para que los vapores del material que hierve en segundo lugar no abandonen el balón, y de este modo no pasen al refrigerante. Así, en el refrigerante solo llega el líquido que hierve primero. Se aprovechan las distintas temperaturas de ebullición para separar los distintos líquidos. Los distintos componentes se obtienen en un orden creciente de puntos de ebullición, es decir, primero el de menor punto de ebullición. Bien, entonces, acá la destilación fraccionada sirve para separar componentes líquidos que tienen distintos puntos de ebullición. Supongamos que tenemos el agua y la acetona. ¿El agua a qué temperatura hierve? ¿Alguien sabe? Señor, a los 100 grados. A los 100 grados. Y la acetona va a hervir a menor temperatura. Creo que hierve a los 70, por ahí más o menos. Después vamos a buscar cuánto hierve. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a hervir primero? ¿El agua o la acetona? El agua. Y si el agua hierve ahí a 100 grados y la La acetona. acetona, yo dije que hierve aproximadamente. Vamos a suponer que hierve a 70 grados. ¿Quién hierve primero? La acetona. La acetona porque es de menor temperatura. Entonces ese va a hervir primero y el agua va a hervir después, ¿sí? Entonces se va ahí a aprovechar que hierve primero, se va a recolectar. ¿En dónde se va a recolectar? Se va a recolectar en este recipiente que tenemos acá, que es el Erlenmeyer, y el agua va a quedar en mi balón, ¿sí? Si ustedes observan, este es diferente, el tubo de fraccionamiento que se llama acá, que ustedes ven que tienen diferentes, parece tipo pelotitas, ese uno es diferente al que teníamos acá, al de destilación simple, ¿ven? Son similares el equipo, pero difieren en eso y en qué tipos de componentes se separan. ¿Estamos? Bueno, seguimos. Quedan 2 métodos más. No sé si alcanza. Sí, para uno por lo menos alcanza para leer. A ver, ¿quién no leyó todavía? Fariña, Lucas. Fariña. Se durmió Fariña. Se salió otra vez, señor Fariña. Bueno, a ver, ¿podés leer vos? Benítez. Brites. Brites, perdón. Cristalización. Es una técnica que se usa para separar un sólido de un líquido, cuando lo único que importa es recuperar el sólido. Esto puede lograrse en forma rápida, calentando la solución, o lenta, dejando que el soluto se evapore sin acelerar el proceso. En el primer caso, el soluto se obtiene sin cristalizar, dada la rápida evaporación del solvente. En el segundo caso, se obtiene cristalizado. Bien. No sé si es tu tele, Brites, o de quién, porque se escucha una tele ahí. Pongan en silencio. ¿Quién tiene activado su micrófono, por favor? Desactive. Entonces ahí no se escucha. Bien. Entonces, la cristalización es una técnica que se usa para separar un sólido de un líquido. Cuando lo único que importa es recuperar el sólido. O sea, a mí el líquido no me interesa, dejo que se vaya. ¿Está? Esto se puede lograr en forma rápida, calentando la solución, o en forma lenta, dejando que el soluto se evapore sin acelerar el proceso. En el primer caso, o sea, cuando lo calentamos, el soluto se obtiene sin cristalizar, dada la rápida evaporación del solvente. Y en el segundo caso, se obtiene cristalizado. ¿Está? Por ejemplo, acá podría ser el caso de la sal y el agua.
Si yo quiero obtener la sal, solamente me interesa la sal, y lo quiero obtener ya, lo voy a calentar. Entonces se va a ir el agua y voy a obtener la sal. En cambio, en el otro caso, si yo quiero obtener también la sal, pero quiero obtener los cristales, ver bien los cristales, lo dejo destapado en el sol y después vemos la sal solita cristalizada. Vamos a salir un ratito y volvemos a ingresar porque se está por cortar. ¿Sí? Entonces volvemos a ingresar enseguida porque ya se va a cortar. Salimos e ingresamos por el mismo enlace. Profe, tenemos que salir y ingresar de nuevo.